Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y en este programa estaremos aumentando el conocimiento en el área de matemáticas. Les recuerdo que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy estaremos desarrollando un tema muy importante como son las operaciones combinadas. Este tema va más centrado al tercer grado, así que si usted conoce a alguien, tiene algún sobrino, algún nieto o algún hijo que está en este grado, comuníquele para que venga a ampliar los conocimientos de operaciones combinadas con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este día sea de aprendizaje para todos aquellos que están pendientes de nuestra sección sábado a sábado. En este momento vamos a darles a conocer el tema que les traemos para este sábado. Así es, el día de hoy nosotros vamos a trabajar un tema que es muy usual en primaria, ¿verdad? Entonces, desde tercero, cuarto, quinto y sexto, ya en esos grados se va trabajando el tema de las operaciones combinadas. Cómo nosotros podemos resolver operaciones, en este caso, que combinan la suma, la resta, la multiplicación, la división y algunos signos de agrupación como los paréntesis, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que uno debe de considerar, ¿verdad? Porque son contenidos que desde tercer grado, o sea, en el primer ciclo de educación básica, se están abordando. Y es a veces penoso que muchos alumnos en tercer ciclo o quizás en la universidad todavía esto de las operaciones combinadas no lo tienen bien fortalecido. Así que creo que será de mucho aprendizaje para aquellos que tienen alguna duda al respecto y por eso pues vamos a leer el problema que les traemos este día. Problema. En la escuela de Olga hay 430 estudiantes. El próximo año se aumentan 2 secciones más con 40 estudiantes cada una. ¿Cuántos estudiantes habrán en total? Si la escuela cuenta con 13 buses y cada bus puede transportar 35 estudiantes, ¿cuántos buses de esa capacidad es necesario comprar el próximo año? Muy interesante el problema que hemos planteado este día. Y es un problema que ustedes lo pueden encontrar en los libros de Prometá en el tercer grado. Se le ha hecho un agregado ahí para darle un poquito de mayor dificultad, sí, de complejidad mayor del problema, ¿verdad? Sí. Pero son contenidos de tercer grado, así que creo que todo el mundo puede resolverlo. Lo interesante es el planteamiento. Ahí hay que analizar las condiciones que se dan en el problema. Tenemos que actualmente hay 430 estudiantes y pues hay una cantidad X de bus, ¿verdad? De buses que transportan 35, es su capacidad. Entonces hay que ver cuántos buses, ¿verdad? O cuántos niños pueden irse en cada bus. Obviamente puede ser que sobren, ¿verdad?, asientos en los buses. Sí, hay que tomar en cuenta todos los datos que tenemos en este problema y colocarlos en el contexto que debe ser, ¿verdad? Porque vemos que en este problema, como usted dice, el próximo año se van a aumentar 2 secciones y cada sección con 40 estudiantes. Entonces hay que pensar, primero, los buses que están actualmente, ¿pueden transportar los estudiantes que están actualmente? Es una pregunta interesante, ¿no? Sí. Y además también, ¿cuántos serán necesarios? Esa ya es la pregunta del problema y la que le agrega un poco más de complejidad al problema, ¿verdad? ¿Cuántos buses serán necesarios comprar el otro año para que pueda transportar ya la cantidad de estudiantes con las 2 secciones nuevas que van a haber? Entonces, así es, pues. Entonces vamos a darles algunos indicios, algunos contenidos que ustedes deben utilizar para la resolución del problema como todos los sábados, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera gráfica que tenemos a continuación. Operaciones combinadas. En la operación combinada, adición, sustracción, multiplicación y división, la multiplicación y la división se realizan primero, aunque no se usen los paréntesis. Ejemplo. 1. 200 menos paréntesis 20 por 6. Observemos, aunque no estuviesen los paréntesis ahí, como en el siguiente paso, vemos que ya no hay paréntesis, se efectúa primero 20 por 6. El 200 solo se baja. Y luego, una vez que ya tenemos 20 por 6, 120, hacemos la resta. 200 menos 120 es 80. En el ejemplo 2 tenemos 120 más paréntesis 150 entre 2.
eliminamos el paréntesis indicando que eso no está dando prioridad a la operación, sino que es por sí misma la operación la que tiene prioridad. Y efectuamos 150 entre 2 nos da 75, bajamos el 120. Luego 120 más 75 es 195. Esa es la respuesta de la segunda operación. Vemos que el tema que estamos trabajando son las operaciones combinadas. Y si nosotros tenemos multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, hay prioridad entre estas operaciones. Acabamos de ver que la multiplicación y la división tienen prioridad respecto a la suma y la resta. Entonces siempre hay que verificar si hay multiplicaciones, divisiones y realizarlas de izquierda a derecha, siempre y cuando los signos de agrupación pues no interfieran ahí en alguna operación, Así ¿verdad? es. ¿Y por qué hacer eso? ¿Por qué? Eso se le denomina jerarquía en operaciones. Cuando tenemos suma, resta, multiplicación y división, lo que llamamos jerarquía en las operaciones, debemos hacer la multiplicación y división como apuntamos anteriormente. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Establecemos reglas que se deben seguir y que todo mundo debe respetar, porque así de esa forma obtenemos todos el mismo resultado. Que si no existieran esas reglas, cada quien hiciera lo que les quisiera hacer primero y entonces obtendríamos en una misma expresión diferentes resultados. Entonces, por eso el tener convenciones universales, en este caso, o sea, en todo el mundo se utiliza esa convención, no solamente en Honduras, y pues así garantizamos que cualquier operación, si respetamos la jerarquía de operaciones, obtenemos el mismo resultado. Y los resultados correctos, ¿verdad? Así es. También veamos que en el problema tenemos ahí una combinación de operaciones. Es posible que tengamos que hacer sumas, algunas restas, multiplicación o división, entonces ir viendo en qué momento y cómo se van a ir ejecutando para poder llegar a la solución correcta de este problema. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica para que podamos seguir aprendiendo sobre las operaciones combinadas. Problema. Neftalí la semana pasada leyó un libro de 120 páginas. Esta semana ha leído la mitad de otro libro cuya cantidad de páginas es 168. ¿Cuántas páginas ha leído Neftalí en 2 semanas? Solución. Planteamiento operacional. Tenemos 120 más 168 entre 2. Para hacer el cálculo, vemos que 120 más 168 entre 2, la jerarquía de las operaciones nos dice que primero debemos resolver la división, antes que la suma. Y para este caso, la división 168 entre 2 es igual a 84. 120 más 84 da como resultado 204. Y la respuesta al problema son 204 páginas. Pues algo que le da un plus al contenido que nosotros estamos abordando es cuando nosotros planteamos problemas que son de la vida cotidiana. En este caso, lo que acabamos de leer en la gráfica anterior es un problema en la cual pues se nos plantea que hay que hacer algunas operaciones. Y lo interesante de todo esto, lo primero es que nosotros sepamos interpretar lo que ahí nos están diciendo, que hay algunas operaciones que hay que sumar, que hay que dividir y hay que hacer el planteamiento, ¿verdad? Así es. De esos datos que ahí nos dan. Sí, muchas de las dificultades que presentan los estudiantes al resolver problemas que implican operaciones combinadas es que no saben realmente interpretar la operación. ¿En qué momento voy a sumar? ¿En qué momento voy a dividir? ¿Qué datos son los que realmente vamos a sumar o multiplicar o dividir? Muchas veces no lo interpretan. Entonces es necesario siempre leer muy bien el problema y tratar de comprender la situación ahí planteada y qué operaciones son las que debemos realizar. Porque a veces los estudiantes de una vez dicen, sí, voy a sumar y realmente quizás no es esa la operación. Entonces, vamos a seguir nosotros viendo ciertas jerarquías de operaciones combinadas para poder aprender mucho más sobre esto. El orden del cálculo. Generalmente se realiza el cálculo desde la izquierda hacia la derecha. Cuando hay paréntesis, se calculan primero lo que está dentro de los paréntesis. Cuando hay más, menos, por, entre combinados, se calcula la multiplicación y la división primero. Para resolver las operaciones poniendo atención al orden del cálculo, observemos el ejemplo número 1. 57 menos 86 entre paréntesis 9 menos 7. Debemos efectuar, en este caso, primero lo de los paréntesis, sea 9 menos 7, que eso nos da 2. Ahora, lo demás lo bajamos, 57 menos 86 entre 2. Luego,
como hay una resta y una división, debemos efectuar primero la división. 86 entre 2, 43, y luego hacer la resta. 57 menos 43 es igual a 14. Ejemplo 2, paréntesis, 40 menos 25 entre 5 más 9. Debemos hacer primero las operaciones dentro del paréntesis, que es 40 menos 25, y eso nos da 15. Bajamos 5 y 9. Y la división. Luego tenemos una división y una suma, hacemos 15 entre 5, eso nos da 3, bajamos el 9 y 3 más 9 es igual a 12. Hemos utilizado la jerarquía de las operaciones y además el uso de paréntesis. Observamos ejercicios en los cuales está el uso de paréntesis, en este caso resta, divisiones, y nos damos cuenta que siempre en este caso los paréntesis tenían prioridad. Resolvemos la operación que está dentro del paréntesis y luego establecemos si hay sumas, restas, multiplicación y división. Primero resolver las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Entonces este orden nos ayuda a nosotros a obtener cálculos que son correctos. Así es, también tenemos que tener consideración en el hecho de que en un paréntesis puede también tener operaciones combinadas, ¿verdad? No solamente va a haber una operación, puede haber 2, 3 o 4 operaciones o más, y ahí debemos también respetar la jerarquía de operaciones. Veamos la siguiente gráfica. Problema. Eva compró un libro por 230 lempiras y 5 cuadernos de 24 lempiras y pagó con 500 lempiras. ¿Cuánto dinero le devolvieron? Solución. Como planteamiento operacional tenemos 500 menos, paréntesis, 230 más 24 por 5. Cerramos paréntesis. Al calcularlo, vemos nosotros que hay que establecer la prioridad dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos una suma y una multiplicación. En este caso resolvemos la multiplicación, que es 24 por 5, y obtenemos 120, bajamos 230, y lo que está dentro de ese paréntesis lo restamos de 500. Luego, al hacer la operación dentro del paréntesis, que es la suma, 230 más 120 es 350. Y a 500 le restamos 350 y obtenemos 150. La respuesta a este problema es que se le devolvieron 150 lempiras. Vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que cuando nos plantean situaciones de la vida diaria o cotidiana, entonces se nos resulta a veces mucho más difícil hacer la traducción de ese lenguaje común al lenguaje ya matemático, ¿verdad? Donde tenemos que utilizar números y operaciones y hacer las relaciones correctas que están dando en las condiciones del problema. Esto es muy importante que nosotros los docentes lo hagamos en el aula de clases, que no solamente demos operaciones así ya especificadas, cuánto es 20 por 5 más 15, eso creo yo que a veces resulta como tedioso para el alumno. Lo importante acá es que además de estar reforzando lo que son las operaciones combinadas, también estamos reforzando problemas, que ellos tengan esas estrategias de resolución que son muy importantes para nuestros alumnos. Así es, el hecho de plantear, en este caso, un problema y hacer el planteamiento operacional y ver que son operaciones combinadas, el estudiante, si visualiza su operación combinada y puede plantearla de una vez, nosotros decimos que ha logrado cierta habilidad para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, es importante tratar la resolución de problemas y mucho mejor si tenemos operaciones combinadas, ¿verdad? A veces nosotros solo ponemos problemas que tienen solo suma o problemas que tienen solo resta, pero sí es bueno hacer esa combinación y que ahí mismo también se pueda utilizar la jerarquía al momento de resolverlo. Entonces, yo creo que les hemos dado ya bastantes sugerencias, algunas pistas para poder resolver el problema inicial. Recuerden que el problema inicial hay operaciones combinadas, solo que hay que saber interpretar cómo poder plantearlas y así dar la solución a este problema. Recuerden que la solución al problema la damos en la última parte del programa, en la última sección, no se la pierdan y esperamos que usted en estas pausas comerciales aproveche para resolver lo que nosotros le planteamos. Entonces, no nos cambien, seguimos.
En esta primera parte de Matemáticas Prácticas siempre tenemos un problema que resolver, así que espero que usted haya prestado atención a cada uno de los consejos que se le dio para poder resolver dicho problema. Y vamos al tiempo de los comerciales. No nos cambien porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.